Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy vamos a empezar a ver varios pasajes de los Evangelios que tienen enseñanzas prácticas. La vida de nuestro Señor Jesucristo es algo que debe ser siempre recordado. Las enseñanzas directas que Él dejó y las experiencias que permitió que sus discípulos pasaran son experiencias que nos enseñan mucho a nosotros, porque nos permiten comprender realmente cómo es el trabajo de Dios en el corazón del hombre. La vida de nuestro Señor Jesucristo es, sin duda, una vida maravillosa que debe ser recordada, y sus enseñanzas son enseñanzas que constantemente nosotros debemos traer a nuestra mente para aprender. Y es por eso que en nuestros próximos estudios tomaremos ciertos pasajes de los Evangelios y veremos enseñanzas sencillas. Quizá muchas de ellas las hemos visto, pero es importante recordarlas. Y es que el Señor nos dice que un escriba docto en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y creo que esto es a lo que se refiere. Nosotros podemos ir a la palabra y descubrir cosas nuevas que alientan nuestro corazón, y también podemos recordar cosas que Él nos ha enseñado y que vuelven a alentar nuestro corazón. Hoy vamos a empezar entonces con un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 5. Es un pasaje conocido como la pesca milagrosa. Así es como se le conoce a este pasaje, porque es el momento en que el Señor Jesucristo hizo este milagro y permitió que los peces se juntaran donde Él dijo que estarían. Es un pasaje que nos habla de cómo el Señor tiene control absolutamente de todo, de todos los aspectos de su creación. Pero más allá que eso, yo creo que es una de las cosas más hermosas de entender en un pasaje como este, es que Él usa su poder, su gracia y su misma creación para alcanzar el corazón de los hombres. Porque no debemos perder de vista eso. Dios nos dio almas eternas y Él está ocupado, digámoslo de esta manera, todos los días en alcanzar las almas de los hombres. Y por eso es por lo que Él usa toda su creación para llevarnos a nosotros a poner nuestros ojos en Él. Pues hoy vamos a ver esto, pero vamos a hacer una oración, vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, la oportunidad que hoy nos das de meditar tu palabra. Agradecerte, mi Dios, que tú nos permitas tener nuevamente estos estudios. Y rogarte, Padre, que tú los uses para alentarnos y para dirigirnos. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces les decía, capítulo 5 de Lucas, ahí vamos a estar estudiando. Y vamos a ver cómo el Señor hizo tantas cosas para alcanzar a aquellos que Él usó, y para que ellos entonces pudieran comprender cuál era el plan, seguir siendo usados por Dios para alcanzar a otros. Es bien importante lo que mencionábamos antes. Yo quisiera que antes de empezar a leer Lucas, nosotros fuéramos a Eclesiastés. Eclesiastés es este pequeño libro que está después de los Proverbios, un libro escrito por Salomón. En el capítulo 3 de Eclesiastés, vamos a leer acá el versículo 11. Este versículo nos da este principio, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Creo que hay una relación en esto, ¿verdad? Dios nos creó, no solamente como seres vivos en la tierra, Él nos dio almas eternas. A ver, la palabra alma se usa de varias formas en la Biblia. Nosotros vamos a usarla hoy hablando de esa parte espiritual del hombre
que el Señor nos dice, sube a su presencia cuando nosotros morimos. Es bien importante que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo siempre le apunta a esto, para que nosotros entendamos cuál es la prioridad de la vida cristiana. Creo que hoy hay muchas cosas que están siendo desviadas o que se han trastornado en cuanto a las prioridades de la vida cristiana. Pareciera ser que acudir a Jesucristo es para que todo me vaya bien, pero es ahí en donde el hombre comete el error de quitar sus ojos de lo eterno y empezar a fijarse solo en lo terrenal o en lo temporal. Y esto no nos permite comprender el trabajo de Dios muchas veces. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a poner nuestros ojos en lo eterno. Y vamos a ir entonces a nuestro pasaje, Lucas capítulo 5, teniendo esto en mente, que Él le apunta a la eternidad de los hombres, de las personas que Él creó. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice acá en Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Bueno, ¿qué era lo que había pasado? El Señor Jesucristo había predicado ya en algunos lugares, en algunas regiones de Galilea. Había llevado a cabo algunos milagros, y había transformado el agua en vino, había sanado a la suegra de Pedro, había sanado a muchos enfermos, y esto le empezó a dar fama a nuestro Señor Jesucristo, porque entonces la necesidad que las personas tenían los hacía acudir y buscar a Jesucristo. Creo que a veces no tenemos la idea correcta de la condición de las personas que vivían en estas regiones en el tiempo de Jesucristo, pero debemos recordar que durante esos años en los que el Imperio Romano gobernaba, todas estas regiones, aunque les daba cierta libertad a los judíos, había mucha necesidad, había mucha pobreza, había muchas necesidades físicas. Había muchas enfermedades relativamente sencillas que se complicaban y terminaban con la vida de las personas. Es decir, era un tiempo de muchísima necesidad física. Por supuesto, también una gran necesidad espiritual. Pero creo yo que nosotros debemos reconocer que cuando hay necesidad física, abrimos nuestros ojos entonces a nuestra necesidad del Señor. Cuando no hay necesidades evidentes, físicas o materiales, lastimosamente fallamos en ver nuestra necesidad del Señor. Y esa es la razón por la cual Dios muchas veces nos permite pasar por circunstancias adversas. Eso pasaba en ese tiempo, y dice que las personas venían de tal manera a Jesucristo que se agolpaban a su alrededor. Quiere decir, se reunían alrededor de Él, y ya no lo dejaban moverse, ya no lo dejaban enseñar. Y no olvidemos, Jesucristo sanaba a los enfermos. Pero esa no era su prioridad. Su prioridad, como lo estamos hablando, era la salvación de las almas. Y para que las personas pudieran encontrar salvación en Él, debían escucharle. Y para escucharle, Él no podía estar rodeado de esta multitud que se le agolpaba alrededor. Ahora, obviamente, Él es Dios. Él podría haber hecho muchas cosas, pero Él usó medios naturales para llevar a cabo su ministerio. Y vamos a leerlo en el versículo 2. Fíjense cómo dice, ¿qué es lo que Él hizo? Dice Lucas 5:2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del agua, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo hace? Él usa una plataforma, es decir, Él se sube a una barca y la barca retrocede un poco. Él ya no está sobre la tierra, está en la barca que está un poco adentro del mar. Este es como un lago grande, ¿verdad? Y el agua hace separación entre la multitud y Él. La barca le permite estar más alto que la multitud. Entonces Él tiene aquí un auditorio en donde Él está al frente de todos, más alto que todos. Todos le pueden ver, ya no están todos sobre Él, y entonces pueden escucharle. Qué maravilloso que el Señor haya hecho este tipo de cosas. Yo no sé si ustedes han visto cómo actúan los famosos en nuestros días. Lo que menos quieren es tener contacto con la gente. Cuando las personas se agolpan sobre ellos,
rápidamente buscan la manera de huir o de esconderse o de escapar. ¿Por qué? Bueno, hay una gran diferencia. No les interesan las personas. Pero Él, nuestro Señor Jesucristo, Él es diferente. Él estaba interesado, grandemente interesado por las personas. Vale la pena que nosotros vayamos a Marcos y leamos en el capítulo 6 de Marcos cómo el Señor Jesucristo nos da este principio. Vamos a ver acá, versículo 34 de Marcos 6. Vamos a leer para que entendamos cómo era el corazón del Señor Jesucristo hacia las multitudes. Fíjense cómo dice, Marcos capítulo 6, versículo 34 dice, «Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas». Esto era lo que movía su corazón, la compasión, porque los veía, como dice acá, como ovejas sin pastor. Él veía vidas sin rumbo, avanzando por avanzar, viviendo por vivir, pero sin un propósito eterno. No había dirección en sus vidas y el Señor Jesucristo se veía conmovido por esta compasión que había en su corazón, porque Él anhelaba la salvación de las almas. Por eso es por lo que no se iba, por eso buscaba la manera de enseñarles. Saben, lo mismo hace el Señor en nuestras vidas y no debemos perderlo de vista. De la misma forma que Él tenía compasión por esas multitudes, Él tiene compasión por nosotros y Él anhela que nosotros escuchemos su voz y aprendamos de Él. Él no quiere que nosotros vivamos como ovejas sin pastor, sino todo lo contrario, que pongamos nuestros ojos en Cristo y le sigamos a Él. Él es nuestro buen pastor. Esa es la idea, ¿verdad? Es lo que el Señor Jesucristo enseñó en Juan capítulo 10. Y vamos a leer un versículo en Juan, en el capítulo 10. Fíjense cómo dice. Bueno, realmente vamos a leer 3 versículos. Creo yo que es el mismo principio y es hermoso entenderlo. Dice primero en Juan capítulo 10, vamos a leer primero el versículo 11, luego vamos a leer el versículo 14 y luego vamos a leer el versículo 16. Entonces empecemos con el versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice este versículo, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas». Hace referencia a su sacrificio. Él hace referencia a que Él pone su vida para que sus ovejas vivan. Evidentemente Él está hablando de aquellos que le siguen y que a través de su muerte pueden encontrar salvación. Luego dice, el versículo 14 dice, «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen». Esa es la realidad de lo que Cristo quiere que aquellos que hemos venido a Él vivamos. Él ha dado su vida por nosotros, ha perdonado nuestros pecados. Venimos a ser parte de su redil al nacer de nuevo, pero Él anhela esto, lo que dice el versículo 14, «Conozco mis ovejas», Él nos conoce, pero Él dice, «y las mías me conocen». Él anhela que nosotros día a día le conozcamos más a ese buen pastor. Por eso es por lo que Él hace todo lo necesario para alcanzar nuestro corazón. No solamente para salvación, sino para quebrantarnos, para atraernos hacia Él, para que nosotros seamos edificados por su enseñanza, la palabra de Dios. Él nos está buscando. Esa es la idea de esto. Y dice el versículo 16, «También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Y Él estaba hablando aquí de los gentiles, es decir, nosotros, que vendríamos a ser parte de sus ovejas al escuchar su voz. Entonces el plan de Dios es el mismo que Él tenía con esta multitud que está en Lucas 5, el mismo que vamos a ver, Él tenía con Pedro y los demás que estaban en estas barcas. Es el mismo plan que el Señor tiene con nosotros. Él nos está buscando para que le conozcamos profundamente. Nos está buscando para que le sigamos a Él. Nos está buscando para que nosotros también nos volvamos pescadores de hombres. Porque esa es la idea del pasaje que estamos estudiando. Regresemos a Lucas capítulo 5. Entonces ya entendimos cómo Jesús está usando la barca como una plataforma para que las personas puedan escuchar su enseñanza. Pero, ¿hay alguien especial aquí? ¿Hay alguien a quien el Señor está buscando de forma directa? Obviamente el Señor tiene compasión por toda la multitud, pero yo quiero que notemos que Él tiene un propósito. Él escogió la barca indicada.
Saben, esto es algo que a mí me encanta. Fíjense, porque hay que apropiarlo, hay que tomarlo de forma personal. ¿Cómo hizo Jesús para alcanzar nuestras vidas? Yo creo que si nosotros meditamos en esto y vemos hacia atrás, vamos a encontrar muchas situaciones que podríamos quizá llegar a considerar casualidad, pero ninguna de ellas lo es. Dios nos buscó, específicamente se puso en la barca necesaria para alcanzar nuestros oídos. Movió las situaciones necesarias para que en algún momento pudiéramos venir a sus pies. Juan 6 nos lo enseña así. El que nos atrae es el Padre mismo. Entonces leamos el versículo 3. Otra vez estamos en Lucas, capítulo 5, versículo 3, que dice: Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca. Entonces tenemos a Simón, es Simón Pedro. No es la primera vez que Simón ve a Jesús. Creo que es algo bien importante de entender. Antes de todo esto, el apóstol Juan nos cuenta que ya había habido un encuentro. Vamos a leerlo en Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 42. Quisiera leerles estos versículos. Vamos a leer este pasaje entonces para que recordemos bien ese encuentro. Dice Juan 1, 35 al 42, nos dice: El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. A ver, una pausa. Había 2 discípulos que seguían a Juan el Bautista. Él dijo: He aquí el Cordero de Dios. Cuando Jesús pasa, dice el versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Dice después: Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Veamos el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿A quién tenemos? Aquí tenemos algo importante. Este no es el primer contacto de Pedro con Jesús, el de Lucas 5, porque como estamos viendo aquí en Juan, Andrés, su hermano, era discípulo de Juan el Bautista, y cuando él escuchó que Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le siguió a Jesús. Y entonces sigue diciendo acá en el versículo 41, quiere decir Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, en este pasaje acabamos de leer el primer contacto que tenemos registrado. Después de esto, Pedro regresó a Galilea y volvió a pescar. El Señor Jesucristo regresó a Galilea y empezó a enseñar. Y en la orilla del mar de Galilea se vuelven a encontrar. Jesús conoce a Pedro, ya ha hablado con él. Es probable que por eso Pedro lo dejó subirse a su barca. Y por eso Jesús está sentado en la barca hablando a la multitud. Pero fíjense qué bonito es esto. ¿A quién creen ustedes que Jesús quiere alcanzar? A Pedro, a Simón. Ahí está Simón, limpiando sus redes detrás de Jesús, pero él es el primero en la audiencia. A veces no nos damos cuenta de que así es como Dios trabaja. Mueve todas las circunstancias porque nos está buscando. Y tal vez nosotros somos los que menos cuenta nos hemos dado. Pero la palabra de Dios llega a nuestros oídos y el Señor nos sigue buscando. Él anhela que nosotros ya no seamos ajenos a aquello que Él nos ha revelado. Él había escuchado: Él es el Cristo, pero no le siguió. Y entonces Jesús se movió hasta el mar de Galilea para volver a hablar a Simón y llamarlo para que le siga. Si bien pareciera ser que Jesús se está dirigiendo a la multitud, realmente Él está ahí por Pedro. Es lo que entendemos en este pasaje. Y nosotros somos Simón Pedro. El Señor está buscando nuestras vidas. Muchas circunstancias no tienen otro sentido, otra razón, sino esa. Él está buscando mi corazón.
Es tan importante que cuando nosotros conocemos y caminamos con Cristo, aprendamos a ver las enseñanzas de la palabra de forma personal. Es decir, quizás Simón podría haber llegado a pensar lo que nosotros muchas veces pensamos y decimos, qué lástima que no está fulanito aquí conmigo para que le escuchara a Jesús, sin darnos cuenta que Jesús está ahí por nosotros. Es decir, cada uno de nosotros debe ver ese llamado de Jesús de forma personal, porque así es como el Señor trabaja. Entonces vamos a leer un poquito más qué pasó con Pedro. Entonces dice el versículo 4, Lucas 5, capítulo 5, versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, Jesús terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Esto es algo que yo creo que uno tiene que subrayar en su Biblia. Boga mar adentro. ¿Qué significa? Bueno, la palabra bogar significa remar, pero ¿qué significa lo que Jesús le dijo? Obviamente es una instrucción de que se vaya a lo profundo del mar, pero ¿qué significa para nosotros esto? Saben, muchas veces nosotros nos quedamos en la orilla y en ese bullicio de la multitud, ocupados en nuestras tareas, como para Pedro era limpiar sus redes, no estamos atentos a la enseñanza de Jesús. Y entonces Él nos dice, hay que ir a lo profundo. Hay que ir a ese lugar profundo en donde yo puedo encontrarme a solas con el Señor. Dios nos llama a nosotros a profundizar en nuestra comunión con Él. No debemos nunca conformarnos con quedarnos en la orilla. Dios no anhela que nosotros seamos creyentes superficiales. Él quiere que le conozcamos profundamente a Jesús. Y eso requiere que pasemos tiempo a solas con Dios, que nos encontremos en circunstancias en las que nosotros vamos a poder ver su poder. Pero eso requiere que estemos con el Señor, que le busquemos al Señor. Una de las cosas tan claras en la palabra de Dios es que quedarse en la superficie es muy peligroso. Quiero tomar la enseñanza de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Esta parábola, si bien se refiere a aquellos que reciben la palabra de Dios y encuentran salvación en Cristo, creo que también tiene una aplicación para la vida del creyente. Y cada una de estas tierras puede representar también la actitud o mente del creyente que no da fruto para Cristo. Vamos a ir a Mateo 13. Les dije, vamos a leer el versículo 20 y 21. Versículos 20 y 21 de Mateo 13. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjense cómo es esto. Él nos dice, hay personas que escuchan de Cristo y se ven atraídos por Cristo y se gozan de los que están escuchando, pero se quedan ahí, encima, en la superficie. Nunca profundizan, nunca echan raíces. La forma de profundizar, de echar raíces, es a través de la palabra para conocer realmente a Jesucristo. Hace un tiempo escuchaba a una persona que padeció un quebranto de salud. Convencido de que Dios haría lo que le estaba pidiendo, suplicaba y suplicaba y suplicaba a Dios, pero el resultado fue contrario a lo que estaba pidiendo. Y al final su conclusión fue la siguiente: el Dios de la prosperidad me falló. ¿No saben ustedes cuántas personas se encuentran en esa situación? ¿Por qué falla el Dios de la prosperidad? Porque no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Jesús de la Biblia. Eso es muy distinto. ¿Por qué entonces estamos hablando de esto? Bueno, porque hay que echar raíces, hay que profundizar en la palabra, hay que profundizar en nuestra comunión con Cristo para que cuando venga la dificultad ya no haya dudas en mi corazón de quién es Jesucristo, de cómo trabaja en mi vida, de lo que Él está buscando en mí, para que yo pueda dar pasos de fe y pueda ver el fruto. En nuestro pasaje en Lucas capítulo 5, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Es decir, vámonos para adentro del mar, allá en la profundidad donde vamos a estar a solas, en donde el Señor nos puede enseñar lecciones que afirman nuestro corazón. Cuán importante es entenderlo. Una vida cristiana lejos de la Biblia es una vida superficial. Esa es una realidad. No importa cuánto yo pueda emocionarme, cuánto pueda de alguna manera haberme conmovido. Es lo que acabamos de leer. Hay emociones muchas veces fuertes, pero cuando viene la prueba, si no hemos profundizado, entonces
nos vamos a secar de nuestra vida espiritual. Es decir, no va a haber fruto. Hay que profundizar en las Escrituras para conocer a Jesús y a través de ellas ir apropiando, como estamos tratando de ver aquí, algo personal. Enseñanzas personales que transformen mi vida, mi mente, mi corazón. De otra forma, el propósito de Dios no se cumple. Entonces, al igual que Pedro, Jesús nos está buscando. Él anhela que escuchemos su voz. Él anhela y hace todo lo necesario alrededor de nuestras vidas para que nosotros podamos ser alcanzados por su palabra, por Él. Pero cuando empieza a alcanzar nuestra vida, nos empieza a decir: quiero que profundices, no te quedes en la orilla, da ese paso y vamos a la profundidad. Podríamos llamarlo un llamado a la atención, un llamado a la vida de entrega, a pasar ese tiempo a solas con el Señor en la palabra. Bueno, vamos a ver qué pasó. Cuando ellos estaban ya ahí, estamos en Lucas, capítulo 5, versículo 4, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto es algo muy bonito porque es una instrucción contraria a la lógica humana. ¿Por qué? Bueno, Pedro acaba de regresar. Dice que había varias barcas. No solamente Pedro acaba de regresar. Todos los pescadores acaban de regresar. Están limpiando sus redes. ¿Por qué? Porque habían estado fuera pescando toda la noche. Ahora regresaron en la mañana para limpiar sus redes y descansar. No pescaban en las mañanas. Bueno, la cosa es que Jesús le dice: boga mar adentro. Y entonces él se va. Y cuando ya está en la profundidad, Jesús le da esta instrucción y le dice: echa tu red para pescar. Pedro es pescador. Jesús no era un pescador. Él creció en el hogar de José y María. Sabemos por las Escrituras que José era carpintero. Por eso es que deducimos que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, aprendió ese oficio en sus primeros años, antes de comenzar su ministerio. Entonces tenemos, ante los ojos de los hombres, a un carpintero enseñándole a un pescador cómo pescar. Como que no encaja, ¿verdad? No encaja en nuestra mente. Así es como muchas veces nosotros vemos la dirección de Dios, ¿saben? Según nosotros, somos más sabios que Él. Somos más experimentados que Él, más listos que Él. Sabemos más que Él. Pero no es cierto, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Él mismo creó todas las cosas. Además, Él no se rige por las leyes humanas o las leyes naturales que Él mismo creó. Él es todopoderoso. Entonces, muchas veces en nuestro caminar con el Señor, cuando empezamos a profundizar y a conocer a Cristo, nos vamos a encontrar con instrucciones en la palabra de Dios que no nos convencen. Digamos, parecen contrarias a mi conocimiento, mi sabiduría o mi experiencia. Ahí es donde debo dar pasos de fe en la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces voy a comprobar que el Señor tenía razón. Pero debo aprender a escuchar y obedecer por fe. Es lo que el Señor va a enseñarle a Pedro. Vamos a leer el siguiente versículo. El versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí, hagamos una pausa ahí, pues el pensamiento del hombre es muy similar siempre. Le dice: mira, Señor, no hay peces por aquí hoy. Es decir, ¿para qué lanzar la red? Pero Pedro va un poco más allá. Y gracias a Dios que va un poco más allá. Él le dice: mas en tu palabra echaré la red. Pedro actúa. Quizá no está convencido, pero actúa según la instrucción del Señor. Y esto le va a permitir a Pedro comprender a quién tiene delante, a Dios mismo. Esto es algo que debemos llevar a la práctica. Hay cosas en nuestras vidas que el Señor nos quiere enseñar. Sobre todo, el sentido del pasaje es para llevarnos a ser pescadores de hombres. Sí, ese es el sentido de este pasaje. Muchas veces los planes de Dios son contrarios a lo que nosotros tenemos planificado, contrario a lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Pero tenemos que siempre seguir la dirección de la palabra de Dios. Si en su nombre lo hacemos, veremos el resultado. Esa es la idea de lo que tenemos acá. ¿Por qué
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y aquí viene esta pesca milagrosa. Es decir, no es que tenemos que esperar nosotros un milagro, pero a lo que voy es que aquí viene la comprobación del poder del Señor, de su veracidad. Si Pedro no le deja subirse a su barca, si Pedro no boga mar adentro, si Pedro no echa la red, nunca conoce realmente quién es Jesucristo. Y lo mismo es en nuestras vidas. Si nos quedamos en la orilla, nos perdemos de todo esto. Pero si vamos a la palabra, si profundizamos, si le buscamos a Cristo con todo nuestro corazón y al escuchar su voz damos pasos de fe, que sería obediencia a Cristo, vamos a comprobar que Él es real, que Él es verdadero, que su poder está ahí. No para satisfacernos a nosotros, sino para quebrantarnos y llevarnos a vivir conforme a su voluntad. Ese es el camino de Cristo, y Dios anhela hacerlo con todos nosotros, porque nuevamente, como se los he dicho, Él nos está buscando. Él anhela que nosotros seamos también pescadores de hombres. Entonces vamos a ver lo que resultó de esto. ¿Qué reacción hubo en Pedro? Bueno, dice el 7, versículo 7, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Increíble, ¿no? Porque Pedro ha pescado toda la noche y no ha tenido resultado. Pero cuando sigue la dirección del Señor, el resultado es notable. Pues si nosotros nos apegamos al significado de la pesca que estamos viendo aquí, que vamos a ver lo que el Señor Jesús luego le enseña, es lo mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos nuestra vida según nuestro camino, nuestra sabiduría, nuestras ideas, no hay fruto. Pero cuando nosotros atentamente seguimos la instrucción del Señor, vamos a ver fruto. Y en este caso específico del pasaje, el fruto se refiere a personas que vienen a los pies de Cristo, personas que conocen a Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Entonces se dice en el versículo 8, leamos, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es increíble cómo en situaciones extremas hacemos muchas veces oraciones ingenuas. ¿Se imaginan que Jesús le hubiera respondido esta oración de forma afirmativa o positiva a Pedro? Y le hubiera dicho, bueno, entonces pues ya no te buscaré. Hubiera sido terrible para la vida de Pedro, pero no iba a pasar, ¿verdad? Pedro no sabía lo que estaba diciendo. ¿Cómo le dice a Jesús, apártate de mí, Señor? ¿Quién de nosotros le diría a Jesús que se aparte de nosotros? Bueno, hay que ser muy cuidadosos porque no sabemos, tal vez solo estamos sacando una conjetura, pero quizá esta es la razón por la cual Pedro no se quedó con Andrés cuando le dijo, hemos hallado al Cristo. Pedro sabía cómo era su vida. Él sabía lo pecador que era. Él sabía que él no era apto. Y ahora que ve el poder del Señor Jesucristo ante sus ojos, se le dice, yo no soy apto, apártate de mí, porque yo soy pecador. No tenía sentido lo que Pedro estaba pidiendo, pero él estaba cometiendo un error muy común. Él está poniendo sus ojos en sí mismo. Si Jesús le está buscando, es porque su gracia es suficiente para cubrir su pecado y transformarlo. ¿O qué acaso Jesús no conoce todas las cosas? Claro que conoce todas las cosas. Quisiera que fuéramos a Juan en el capítulo 2 del Evangelio de Juan y leyéramos el versículo 25. Juan capítulo 2, versículo 25. Fíjense cómo nos habla de ese conocimiento del Señor. Dice este versículo, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él no necesitaba ir con la suegra de Pedro y preguntarle, ¿qué tan bueno es Pedro para ver si lo hago mi discípulo? No, Jesucristo sabía lo que había en la vida de Pedro y le está buscando a Pedro. Miren, todos nosotros, si estamos hoy escuchando esta enseñanza que Dios está poniendo delante de nosotros, hay que verlo de esta manera. Él nos está buscando, a pesar de que nos conoce. No es que Él no nos conoce, Él sabe lo que hay en nuestro corazón y a pesar de eso, Él nos sigue buscando. ¿Por qué puede hacer el Señor esto o por qué podría buscarnos si nos conoce? Si nos conoce, ¿no debería de apartarnos de Él porque somos pecadores?
Esa es la lógica de Pedro, pero el Señor no hace eso. ¿Por qué? Porque Él no vino a otra cosa, sino a salvar a los pecadores. Y por eso está ahí con Pedro, para alcanzarlo, transformarlo y entonces usarlo. Y por eso está buscando nuestras vidas también. El error, les decía, que Pedro está cometiendo es poner sus ojos en sí mismo. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, podemos caer en esa distracción peligrosa que nos puede llevar por dos caminos diferentes. Uno, nos vamos a menospreciar tanto como Pedro, que vamos a decir: yo no sirvo para esto. Es que yo no puedo hacer esto. Es que yo no sirvo para buscar a Dios. Es que soy muy débil. Es que soy muy necio. Es que soy muy torpe. Es que no comprendo la Biblia. Un sinfín de pretextos menospreciando mi vida para no seguirle a Jesús. Pero ¿saben qué? Él sabe lo que hay en nosotros. Él nos conoce. Y si Él nos está buscando y llamando a ser pescadores de hombres, es porque su gracia nos va a sostener. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 enseña la razón por la cual nosotros también podemos llegar a ser aptos. 1 Corintios capítulo 15, vamos al versículo 10. Él lo dice de esta manera. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Debo entender que mi pecado puede ser cubierto por la gracia de Dios. Obviamente esto no significa que yo debo venir a Cristo. Obviamente esto significa que yo debo venir a Cristo en arrepentimiento y confesar mi pecado. Pero debo entender que su gracia no solamente cubre mi falta, sino que me transforma y me prepara para servirle a Cristo. ¿Quién de nosotros es capaz? Nadie es capaz. ¿Quién de nosotros puede transformar su propio corazón? Nadie lo puede hacer. ¿Quién de nosotros puede transformar el corazón de nuestros hijos? A veces quisiéramos mucho hacerlo. No lo podemos hacer. Solamente Dios lo puede hacer y debemos reconocerlo para depender enteramente de Él. Pero en su gracia, Él quiere usarnos. Entonces no debemos cometer el error que Pedro cometió de poner sus ojos en Él mismo, poner nuestros ojos en nosotros mismos y menospreciarnos y decir: es que yo no puedo, es que yo no sirvo, para decir: es que leer la Biblia yo no podría entender nada. Ahí estoy menospreciando mi vida. Y esto me hace menospreciar la gracia de Dios. Si Él me está buscando para que profundice en mi caminar con Él y sea un pescador de hombres, es porque Él me va a hacer apto, como lo hizo con Pedro. Pero les decía, podemos cometer o caer en dos errores, ir por dos caminos distintos. Uno es menospreciar nuestras vidas, pero el otro, el segundo, es igual de peligroso. Y al contrario de menospreciar nuestras vidas, el otro camino más bien es exaltarnos sobremanera. Pensar que somos demasiado buenos y decir: ah, sí, Señor, tú estás aquí porque sabes que yo soy bueno para eso. Podríamos pensar eso también. No es lo que Pedro pensó, pero sí es lo que decía aquel fariseo. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a Lucas, capítulo 18 de Lucas, y vamos a leer aquí este pasaje que nos habla de esa parábola del fariseo y el publicano. Fíjense cómo comienza en el versículo 9 diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, la idea es muy clara. El Señor Jesús dijo que este hombre no fue justificado. ¿Por qué? Su confianza estaba en sí mismo. Si nosotros ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, equivocadamente, podemos también caer en este error y decir: es que yo sí soy apto. Pobres estos otros que no lo son. No tiene sentido, ¿verdad? Y lo único que vamos a lograr, o lo único que vamos a hacer, es menospreciar nuevamente la gracia de Dios y no depender de Él. Esto, por supuesto, no traerá fruto a nuestras vidas. Es por esto que nunca debemos poner los ojos en nosotros mismos.
El llamado del Señor es a poner los ojos en Jesús. Él da la gracia para hacernos aptos. Él es el único que nos puede hacer aptos. Nosotros no somos suficientes, pero Cristo en su gracia nos puede llevar a ser suficientes para vivir para Él. Por eso es que Dios nos llama a poner nuestros ojos en Él. Hebreos capítulo 12, leamos Hebreos capítulo 12 en el versículo 2. Muy sencillo, Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos lo dice claramente: puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador, quiere decir, el que inició y el que terminó nuestra vida de fe. Él es el único que nos puede sostener a lo largo de ella. Entonces, no debemos cometer ese error de poner nuestros ojos en nosotros mismos. Menospreciarnos no nos va a permitir apropiar la gracia de Dios. Nos va a llevar a despreciarla o a menospreciarla. Jactarnos nos va a hacer pensar que no necesitamos la gracia de Dios. Nuestros ojos, entonces, deben estar puestos en Jesús. Si he cometido errores en mi vida y he hundido muchas cosas y destruido muchas cosas, Jesús me sigue llamando. Y en su gracia, Él me puede restaurar. Es lo que estamos viendo acá. Quizá yo pienso que he hecho todo bien, pues debo reconocer que todo ha estado mal si Cristo no tiene control en mi vida. Es bien importante el no caer en este error de poner los ojos en uno mismo. Y entonces regresemos a Lucas 5 para terminar nuestro pasaje. Fíjense cómo dice entonces cuando Pedro le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La razón, la leemos en el versículo 9, dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Fíjense qué tremendo es esto. Si Jesús le hace caso a Pedro, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan se vuelven sus discípulos. Pero en todos los evangelios nosotros leemos que cuando el Señor Jesucristo hizo cosas especiales, digamos, en su ministerio, o dio enseñanzas especiales, o incluso cuando se transfiguró estando en la tierra, Él se llevó a 3 discípulos con Él siempre: Pedro, Jacobo y Juan. A veces nosotros oramos de maneras completamente equivocadas, como Pedro lo está haciendo acá. Debemos apropiar esta enseñanza. No pongamos nuestros ojos en nosotros mismos, sino en Jesús. Él es el poderoso y su gracia es suficiente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, dice el versículo 10, estábamos leyendo, Lucas 5, versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese fue el resultado, un resultado maravilloso. Desde este momento en adelante, estos 3 hombres nunca se apartaron, no se separaron de Jesús. Ellos vieron su gracia, ellos vieron su poder, recibieron su llamado y le siguieron a Jesús y se volvieron pescadores de hombres. Por supuesto, si Jesús no hubiera estado presente, nada de lo que ellos vivieron hubiera sido posible, pero el Señor los estaba moldeando, les estaba enseñando. El primer mensaje después de la resurrección y ascensión de Jesucristo lo dio Pedro. El último libro de la Biblia lo escribió Juan. El primer mártir de los cristianos fue Jacob. Es decir, cada uno de ellos fue usado de la forma perfecta que Dios lo planificó. Los 3 se volvieron pescadores de hombres y todo comenzó con Jesús buscándolos. Si nosotros escuchamos su voz y apropiamos esto, no nos quedemos en la orilla. Profundicemos, boguemos, es decir, rememos, vamos mar adentro. Boga mar adentro, le dijo Jesús. Es decir, vamos a la profundidad de una relación con Cristo, de una intimidad con el Señor. Demos pasos de fe. No pongamos nuestros ojos en nosotros mismos, pongámoslos en Jesús y apropiando su gracia, Él hará de nosotros pescadores de hombres. Esa es la idea de este pasaje. Si no profundizamos en nuestra comunión con Cristo, es como quedarnos en la playa. Ahí no pasa nada. Lastimosamente, nuestra vida sigue siendo la misma. Debemos profundizar y al hacerlo, vamos a escuchar la voz del Señor.
Espero que esta enseñanza la podamos apropiar. Y vamos a terminar con una oración. Te agradecemos, Padre, por la sencillez de tu palabra, por la forma en que tú nos dejaste estas enseñanzas, Padre, para que comprendamos que tú nos estás buscando, que tú anhelas, mi Dios, que profundicemos en nuestra comunión contigo, que te busquemos en tu palabra y que entendamos, Señor, que tú anhelas usar nuestras vidas. Líbranos de poner nuestros ojos en nosotros mismos, en nuestras debilidades, nuestros defectos, tantas cosas, Padre, que nos hacen indignos, que no nos permiten ser aptos. Ayúdanos a ver todo esto a través de tu gracia, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti para poder dar esos pasos tomados de tu mano, confiando en tu gracia y en tu poder, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, y hazte nosotros también pescadores de hombres. Te pedimos tu ayuda para esto, Padre. Agradecidos contigo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.